Hola, 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 ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas, a todes, ¿cómo están? Una nueva emisión de La Llave Psi, hoy 24 de junio, ¿no? Pregunté. Bien ahí, Bien bien ahí. ahí. Hola, hola. ¿Cómo estás, Silvita? Buenas tardes. A vos, a todos. Muy belia, usted se me está poniendo cada día más belia, cada Muchísimas programa gracias. más belia. Acá estamos, con alerones, con alas hoy, con alas. En Se me ha este cambiado, viernes, se me ha cambiado el pelo, me gusta mucho su piedra. ¿De qué es? eh, I don't No know. sabemos. I Bueno, don't know. me encanta ese Averiguaré. estilo de piedra. Eh, ¿Cómo le va, señor operador repuesto? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Eduardo, ¿cómo te va? No le vamos a hacer Bien. que hable porque viene... No, por favor. bien- Todo bien, todo bien, todo ya bien. normalmente no quiere. Viene recompuesto ahora, así que bien ahí. Bien. Bueno, un nuevo programa número 63. Yo la semana pasada dije 61, me había comido uno. Este es el programa 63. Bueno, Así que entonces juntos vamos a reevaluar. chequé, Disculpame, vamos a chequear chequé, otra vez chequé los porque números y es el mirá, yo programa estaba dispuesta a decir que era el 62º, entonces es el por sexagésimo eso. tercero. Sí, sí, sí. Bien, Sí, vamos sí, por sí. Vamos más. por más. Bueno, ¿Y la quiénes llave... somos? dígalo, 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 dígalo. dígalo, es lo mismo. La llave sí, este espacio de psicología múltiple es lo que queremos ofrecerles desde todas las perspectivas posibles. Como siempre, remarcamos este enfoque biopsicosocial y espiritual, tratando de abrazar, de mancomunar todas las corrientes psicológicas junto con muchas otras disciplinas de las que solemos hablar, como la filosofía, técnicas como las constelaciones familiares, la biodescodificación, bueno, metafísica, autoconocimiento, no me quiero estar olvidando de nada, sí, sí. También brindamos formaciones, Ujú. talleres, charlas todos los días lunes a las 19 horas Sí, sí. de diversos temas que siempre decimos, ¿no? A través de nuestros celulares, teléfonos, que pidan, que comenten, que Hablando de digan, eso, que ¿cuáles, quieren. cuáles son? Así. Vamos a decir los teléfonos. Es el nuestro, el de la llave PSI, es el 11 3209 6298 6-1. Sí. 6198, perdón. Y el de aquí, el de la radio, que es el 11 7360 4907. Estoy un poquito trabadita hoy. Será el tiempo, ¿no? Que está medio medio. El fresquete. El fresquete, sí, que paraliza un poquito. Bueno, obviamente nos pueden mandar también un mail a la llavepsi@gmail.com, visitar la página donde van a poder encontrar todas las actividades, layavepsi.com, y por supuesto visiten nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, el canal de YouTube donde también van a poder ver todos los videos. Nos acompaña el mono que piensa, que siempre me olvido de nombrar y de saludar. Lolo, Importante. Lolo era, El mono Lolo. el mono Lolo. Por ahora es Lolo. Bueno, Después sí. lo podemos Sí rebautizar se puede, ¿cómo no? a gusto del público. Sí. Háganos llegar sus propuestas, dudas, consultas, experiencias, casos, bueno, lo que ustedes quieran. Sí, y además en la página quería decirles que ahí encontrarán quiénes somos, cada uno de nosotros. Sí. También es importante, ¿no? Saber un poquito, chusmear ahí, de dónde venimos, qué hacemos, quiénes somos. Nuestra hoja de vida o nuestro prontuario, Sí, ¿qué habrá? lo que sea, Bueno, no importa. bueno, muy bien. Edu, vamos al cepa y ya venimos. Bien, muy bien. Segunda parte de sexualidad, temazo que arrancamos la semana pasada. Haciendo una breve síntesis de lo que hemos abierto. Bueno, ¿se acuerdan que partimos, por supuesto, del padre del psicoanálisis, Freud, quien fue como el gran revolucionario en su momento, que se animó a hablar de lo que nadie hablaba, y sembró justamente una semillita que al día de hoy se sigue, en algunos casos sigue siendo tabú, en algunos casos sigue siendo motivo
de, de mucha polémica, motivo controversial, de pelea, aunque parezca mentira. Y tema sobre el cual siempre hay como una vueltita más de rosca porque decíamos es una de las uno de los grandes enigmas, uno de los grandes temas. Eh, Haciendo, decía, como un punteo, ¿se acuerdan? Decíamos esto de que él descubrió que hay una sexualidad infantil, hoy volvemos a profundizar sobre esto. Hablaba, de hecho, de los niños como perversos polimorfos, en el sentido de que justamente la morfología puede venir de manera múltiple. Eh, de que esta sexualidad, la sexualidad diferenciábamos básicamente la sexualidad animal de la humana, de que la sexualidad humana está desviada de la norma, que la norma vendría a ser este sentido de la supervivencia, ligada a lo reproductivo, de que desde ese ámbito, bueno, todos seríamos de alguna manera, o la sexualidad humana sería de alguna manera perversa, haciendo también esta distinción entre lo que es tomar lo perverso desde este lugar y tomar, por supuesto, lo perverso como un cuadro ya clínico, como una categoría psíquica de las que también habló Freud, las diferenció básicamente las que todos conocemos, neurosis, psicosis y perversión. Vamos a ahondar igual también sobre esto. ¿Y qué más? A ver. Y te quería agregar algo mientras te Sí, escuchaba, ¿no? Esto de la diferencia entre los animales y los humanos. sí. Como los humanos pensamos, Eso. entonces le ponemos ese ingrediente, ya sea de prevención o de cualquier otro condimento, dejando al lugar de los animales Ujú. en el instinto y en algo Sí, natural. exacto. ¿No? Ellos son naturaleza pura. Está programado. Está programado genéticamente para justamente la finalidad reproductiva, la perpetuación de la especie. Nosotros, esto que marcábamos, somos más de ratones, del ratoneo. Nuestro gran órgano sexual es el cerebro. Entonces, a partir de ahí, se complica tanto el tema, Sí. ¿no? Y el más extenso, el órgano más extenso que tiene el ser humano es la piel. Exactamente, exactamente. Bueno, y esto que vos decías sobre el pensar, que por eso también él decía que somos aberrantes tomando esta conceptualización de lo aberrante como que justamente pensamos, somos aberrantes por pensar. El animal no piensa. Bueno, a partir de acá vamos a continuar. Eh, Justamente en el sentido de cuál sería el papel de esta sexualidad infantil de la que hablaba Freud como causa de la neurosis. Bueno, él va a ampliar el concepto de sexualidad, que hasta entonces, esto que decíamos, estaba referido específicamente a la reproducción y al coito, por eso provocó tanto revuelo, descubriendo y probando que existe una sexualidad infantil. Decía, de hecho, que todas aquellas mociones de deseo patógenas van a responder a pulsiones que son de naturaleza sexual y que tenemos que encontrar su significancia en perturbaciones en la sexualidad. Le va a dar importancia a estos factores sexuales como origen de los fenómenos de la represión y de la formación sustitutiva. Pensemos que cuando nosotros hacemos un trabajo de análisis, no nos detenemos en las vivencias actuales, sino que nos remontamos justamente hacia la primera infancia para encontrar esas vivencias que ocasionaron la enfermedad. Y cuando hacemos consciente esas huellas, que por lo general están reprimidas, bloqueadas, olvidadas, ahí es donde conseguimos eliminar los síntomas. Esto se trata de hacer consciente eso que está inconsciente. Y esas mociones de deseo infantiles son sexuales.
Esto fue lo que descubrió Freud en su observación con sus continuos pacientes. Y que ese niño o esa niña va a tener estas pulsiones desde que nace y después se va desarrollando en diferentes etapas hasta la adultez. A medida que vamos creciendo, por la presión de la cultura, nos vamos olvidando de ese quehacer sexual infantil y de adulto no nos queremos acordar de lo reprimido. Acá está la cuestión. Entonces, la pulsión sexual del niño va a obedecer de alguna manera a esa ganancia de placer sexual. Y esto es independiente de la reproducción. La principal fuente de ese placer sexual infantil va a responder, esto que decíamos, por eso lo polimorfo, a la excitación de determinadas zonas del cuerpo que Freud va a llamar zonas erógenas. Esto es la boca, el ano, los genitales, la uretra, la piel. Bueno, lugares significativos por donde yo puedo obtener un tipo de ganancia sexual. Bueno, y va a dividir el desarrollo evolutivo de la sexualidad en 3 etapas, que no son sustitutivas ni se eliminan unas a otras. Tampoco hay un progreso, sino que son etapas que conviven como maneras o como formas de satisfacción. En concreto va a decir que hay 3 momentos de la sexualidad. Primero, el autoerotismo, donde el objeto es parcial. Esto quiere decir, la satisfacción ese niño la encuentra en su propio cuerpo. No necesita de un objeto externo, prescinde de esa relación con el otro, no hay un destinatario. En esa fase la diferencia de los sexos no tiene un papel decisivo. Hay, esto que decíamos, pulsiones parciales y cada una es como si funcionara en forma independiente. Es independiente de las otras. Es la boca por un lado, el ano por otro lado, el genital por otro lado. Funcionan como en forma autónoma. Y se van a presentar en pares de opuestos como activos y pasivos, en un sentido de sadismo-masoquismo. Esto me da placer, esto me da displacer. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me duele, esto no me duele. Cuando decimos lo de las zonas erógenas, nos referimos a estos lugares justamente significativos para la ganancia de ese placer. Puede ser, por ejemplo, a través del chupeteo, a través de la masturbación, etc. Y el primer orgasmo, si nos ponemos a pensar, es con la teta de la madre. Que ahí es donde empieza a diferenciar lo que es la nutrición de la necesidad, esta necesidad de placer. El alimento por un las lado. propias sensaciones, ¿no? Exacto. Empieza el mundo de las sensaciones. Exacto, porque descubre que al seguir chupeteando encuentra placer. Ya está lleno, ya no necesita más leche, pero encuentra placer en seguir haciéndolo. Y el tema acá es que después siempre queremos volver a esto. Sí. Acá se funda justamente una marca, una huella que va a quedar para siempre. Después viene, como segunda etapa, el narcisismo, donde acá el objeto es todo el cuerpo, el propio cuerpo, el objeto es total. ¿Cuándo se daría la elección de objeto? Bueno, al concluir la pubertad, pensemos que las pulsiones se subordinan, podríamos decir, al imperio de la zona genital. Queda atrás esto que hablábamos del autoerotismo y se busca la satisfacción en la persona amada, en ese otro objeto externo, y se van a imponer las represiones como resultado de la educación, de la cultura, y acá es donde aparece la vergüenza y el asco. Este objeto, que es total, ya se dirige hacia un otro, hacia afuera.
Y ese niño va a tomar a ambos miembros de la pareja parental y sobre todo a uno, va a elegir a uno de ellos como objeto de sus deseos eróticos. Esto, en otra palabra, es lo que conocemos como el complejo de Edipo. En síntesis, haciendo como una integración entre lo del programa pasado y lo que estamos viendo ahora. La sexualidad humana es abstracta, de fantasía, esto que decíamos al principio de ratones. Puede ser, y acá es donde está también una de las grandes cuestiones, puede ser con cualquier objeto, incluso con un recuerdo, incluso con un objeto, valga la redundancia, donde cuando hablamos ya de patologías. Y está apoyada en la autoconservación, sí, de la especie, pero está desviada. El objeto con el que se va a satisfacer esa pulsión está ahí al principio, pero enseguida va a perder esa importancia. Como tenemos esta capacidad de representación, esto que comentábamos de yo me puedo ver en un espejo y reconocerme, lo que nos satisface y quien nos satisface está más ligado al recuerdo. Esto de la representación es lo que nos mueve, lo que va a mover ese deseo. Y como el objeto se abstrae, esto puede cambiar, puede ser variable. De hecho, estamos de alguna manera movidos hacia repetir experiencias parecidas a la que más placer nos dio. Esto es lo que no nos vamos a cansar de buscar y nunca va a ser suficiente. Y es que lo que de alguna manera nos sigue motivando a seguir buscando. Claro. Sí, es una cadena. Pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Qué? Una cagada. No. Digamos que se va complicando las Se cosas. va complicando, sí. Justamente porque pensamos, porque deseamos, porque queremos, porque podemos ser creativos. Sí. Comienzan un montón de facetas, ¿no? En el ser humano. Yo creo que rescatar la importancia también de esto de poder salir de uno mismo y compartir con un otro. Ujú. Ese ejercicio se puede hacer siempre y cuando de ahí para atrás hayan estado puestos bien límites, Bueno, haber hecho un Edipo, digamos, sí, más o menos. más o menos ubicado, ¿no? Porque acá no se puede decir lo que está bien, lo que está mal, lo que está... Es lo que es y lo que se siente, ¿no? Tiene que ver con todo esto de los deseos, de las pulsiones y a dónde quiere ir uno con esto. Bueno, yo cuando quería aclarar este punto porque es interesante, cuando hablábamos de la perversión, hacer como esta diferenciación, ¿no? Por un lado, esto de que para la época la norma era la heteronormatividad. Y hasta, decíamos, hasta no hace mucho, la OMS consideraba la homosexualidad como una Como una patología, hasta enfermedad. 1980, exacto. Que se habían tomado como 100 años desde que Freud empezó a decir este tipo de cosas. Entonces, hacer esta salvedad, como él hablaba de que todos de alguna manera somos un poco perversos en el sentido de que está desviada la sexualidad humana. Pero cuando hablamos concretamente de la perversión, bien digo, como un cuadro, como justamente ya una estructura psíquica apartada de la neurosis y de la psicosis, estamos hablando, decíamos, las características de la fijación, la exclusividad, pero sobre todo marcar esto que vos decías, Sil, el no límite, el goce absoluto. Sí. Esta idea de no hay freno, es descontrol, es como esta fantasía de burlar la castración, de burlar el límite. No tolero
la castración, en otras palabras, no tolero la ley, entonces puedo gozar indefinidamente, como esta cosa de una suerte de orgasmo perpetuo. En ese terreno estamos hablando de perversión. Sí. Cuando esto queda fijado y exclusivo, y ahí es donde entran las parafilias, que sería como la frecuencia de conductas o fantasías de tipo excitatorio que van a implicar, pueden ser objetos inanimados, pueden ser niños, pueden ser adultos, que no consienten. Esto que decíamos, hay daño, hay autodaño y hay daño hacia el otro, que van a conllevar sufrimiento, humillación, que van a causar, por supuesto, angustia o problemas en la persona afectada o en los demás. Y hay varios tipos de este tipo de parafilias. Vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, trastorno exhibicionista, bueno, por supuesto la pedofilia, que de hecho algunas nos vamos a dar cuenta como la pedofilia es un delito. Son parte de las aberraciones estas también, ¿no? Sí, ¿Cómo se podrían ver? sí, distanciándonos de esa palabrita, porque viste esto que decíamos, que Freud lo decía como esta cuestión de pensar, de que seamos pensantes. Claro, acá ya estamos hablando de una intencionalidad de daño. Ya un desvío que Es, hace mal, no claro, hace el bien, no es un goce claro. beneficioso. Cuando hablábamos también de fetichismo, en el sentido de querer burlar la castración y donde esto se vuelve requisito indispensable para la relación sexual. Si esto no está, no hay posibilidad que yo me excite. Entonces ahí se están dando todos los condimentos, esto del goce absoluto, la fijación, la exclusividad y el daño. No hay consentimiento, o sea, esto es impuesto de alguna Claro, ¿y manera. cuánto tiene que ver ahí la falta de educación sexual también? Sí, Podría ir por ahí, ¿no? podría ir El por límite, ahí, como habíamos dicho antes, muy probablemente casos de abuso, también, de violencia, donde el sexo es sucio y agresivo, agresivo, malo, exacto, es para pecaminoso, sufrir. humillante. Se expresa a través de ese tipo de sexualidad la agresión. Ujú. Pasás a ser literalmente un objeto. No hay afecto puesto sobre ese objeto. Sí, sí, no hay una conexión que vaya, digamos, para el goce mutuo. Claro, se transforma en objeto, Como si el otro sí no tuviera importancia. como una cosa, se Eh, cosifica. Exacto, y por supuesto falta esta sensación de empatía, no hay sentimiento de culpa. Él decía, esto es como también muy gráfico, es el negativo de la neurosis, es decir, lo Claro. que el neurótico puede llegar a fantasear, el perverso lo lleva al acto sin filtro. Sí, 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 también puede haber una psicopatía, Es que sí, obviamente, ¿no? es que la hay. Al no tener ley, al no tener límite, Eh, al hacerlo y no sentir ni culpa ni absolutamente nada por haberlo hecho. no están estos canales de los que hablábamos, como esta suerte de diques de vergüenza, asco, culpa, como si la represión no operara. No hay, sí, no está me imagino esto como una suerte de barrera. No hay represión. Este dique está Desbordado, librado a su librado, suerte. Sí, claro, sí, sí, tal sí, cual. como un tsunami de impulso, Sí, sí. de ello. ¿Usted tiene algo más por allí? Sí, pero para después, ¿Sí? quizá porque
Yo me quedé con una que no sé si tiene que ver con el después. Me quedé con lo de la semana pasada, que planteabas esto de cuánto puede. Ajá, ¿cuánto tiempo es demasiado tiempo es para estar sin sexo? Sí, Sí, en base a esto también, si es que hoy está del otro lado Carla, me gusta, todavía no dio señales. bueno, porque había quedado algo pendiente que no salió al aire, porque Carla lo manifestó después, cuando nos fuimos, que estábamos en viaje. Me gustaría hablar sobre ese tema, si se puede conectar, que entre otras yo estaba con el teléfono porque la que se quiere conectar es nuestra Lo compañera estaba viendo, sí, señora. y le dije que espere Le para el dije, próximo bloque, ¿no? sí, 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 yo le dije que vaya hablando con Edu, así Sí, así ahí. entre ellos conectan. Pero sí, es esto, ¿no? Yo me quedé con esto de que yo te decía que para mí, cuando uno, uy, le tengo un miedo a esta silla que me voy a, No, por favor. sería un espectáculo medio, este, cuando para, esto es personal, ¿eh? Yo creo que cuando alguien te entra por el cerebro, estás en el horno. Hablábamos esto, ¿no? De uno puede tener muchísima pasión, piel, fuego, abrasador con una persona, pero si esto no hay otros condimentos, ¿cuánto puede sostenerse? ¿Condimentos a qué te referís? ¿Por dónde vienen los condimentos? Quien te huele la cabeza, ¿Quién te huele la cabeza? A quien ver. te rompa los esquemas, quien te haga pensar, cuestionar, desafiarte, todo eso. Yo pienso que Sucede que en el día a día eso, bueno, todo depende. Todo depende porque también hay que ver si está la persona con una pareja estable, si la sí, sí, sí. persona está sola, que tiene otras personalidades por ahí dando vueltas o, o puede ser libre de salir con una persona u otra. Este, pero bueno, Sí, para no complicarlo, sí, imaginemos dos personas solteras que, bueno, el destino, la vida, lo que, lo que sea, las junta y, bueno, sucede esto que se vuelan la cabeza. sí. Pero bueno, dejémoslo, si te parece, como incógnita y lo desarrollamos en el próximo bloque. Sí, porque mi memoria se activó en estos momentos. Va- vamos a la tanda, Edu, y ya volvemos con esto. ¿Sabes que todavía no me acostumbro a este separador? Wiki, Sí. wiki, wiki. Está Bueno, divertido, está bueno. sí, Está sí, para bueno, arriba. eso es un tema. Apareció nuestra amiga Apareció Carla. con corazoncito, como siempre. Carlita, Fan hola. destacada. Tiene un diamantito. Bien. Pregunta: ¿qué sucede con la frigidez y la impotencia humana? Bueno, esa es la parte donde... Esta es hablábamos del goce absoluto, la Exacto. antítesis, ¿no? Es la antítesis. Claro, es el no goce. Es el no goce y no sería el no goce a elección, ¿no? Una de las tantas formas patológicas de hacer síntoma cuando la sexualidad está tachada de, bueno, tantas cosas, ¿no? Esto que por ahí hablábamos, donde por ahí está tachada de prohibido, sucio, pecaminoso, Sí, todo tiene que ver re- de dónde venimos, sin reprimida, duda. sí, sí. Y acá, Carlita, nos tendríamos que estar metiendo en un caso particular, eh, Sí, que los hay, por supuesto. ver que se puede, porque no se puede universalizar, decir, bueno, la impotencia tiene que ver con esto para todos o lo mismo con la frigidez. Lo de la, Tal cual, por eso me refiero yo a lo que puede elegir la persona, ¿no? Como por ejemplo el celibato, exacto, ¿no es cierto? Eso es una elección exactamente. donde el sexo quizá
se traspase o es una traspolación a otra cosa, Sí, digamos que esa a otro energía está sentir. Esa energía está redireccionada, puesta que no es lo exactamente. mismo que cuando está bloqueada. Entonces ahí hay que meterse en qué pasó con esa niñez, donde esto quedó anulado, bloqueado, de alguna manera taponado, si hubo algún trauma. Bueno, Eso iba a decir. por ahí es donde nos tenemos que meter, Carlita. Ujú. Va por ahí. Volviendo a esta gran cuestión pues yo creo particularmente que para mí la pasión está como sobrevalorada. A ver, está muy bien, en un principio por supuesto que todo es... Son Son etapas etapas, que quien las vive, bienvenidas sean. pero como quien hace un asado, si le pones mucho fuego, se quema. Si usted me apura la comida Se a arrebata. fuego máximo, sí. Entonces yo creo que hay que dejar madurar las cosas. Entonces, está muy bien que arranquemos, que haya esta química, que fluya, bla, bla, bla. Pero si me quedo solo con esto, llega un momento, yo creo que se hace, se hace conocido, dejó de perder, pierde esta cosa del arrebato, de lo nuevo, y bueno, y ahí se perdió esa magia. Sí, no, por supuesto. Todo tiene etapas, ¿no? Tiene etapas para hacer, para transcurrir. Por eso dentro de estas etapas, si hay cierta convivencia o después de un tiempo, eh, se va esa pasión, pero va siendo reemplazada por otras situaciones, como también está esta diferencia, cuando hablábamos cuánto tiempo sin sexo es demasiado tiempo. Sí, Puede haber parejas que en el tiempo ya no tengan ese sexo del sí, principio o de posterior al principio, que va siendo en semana, pero a lo mejor lo que sigue avivando es el abrazo, el beso, tener ese mínimo contacto que puede ir reemplazando al otro sexo desenfrenado. ujú, A diferencia de que ya no se quiera tener el abrazo, ni el beso, ni el acercamiento, entonces estaríamos hablando ya de una rotura. sí, sí. Estas son las diferencias. Sí, va mutando, es inevitable y está bien que mute. Si uno lo tuviera que comparar en una persona que va al gimnasio todos los días, por ejemplo, Sí, y deja de ir al gimnasio, la propia gravedad en unos meses sí, va a hacer que ese cuerpo se caiga. vaya perdiendo, sí se caiga, Sí, vaya perdiendo esa fortaleza y sí, todo se cae. sí. Gravedad. Ujú. Bueno, lo mismo pasa con el sexo. Se podría hacer esa comparación, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y que se puede seguir incluso manteniendo ese fuego. Por supuesto van a cambiar algunas cosas, por ahí cambian los tiempos, cambian... Y es que después, a medida que pasa el tiempo y se van cumpliendo años, eh, comienza también el mismo organismo. La mujer en la menopausia, que hay un Sí, cambio. El hombre después de los 50, hay un cambio, donde la erección no se consigue con la misma, digamos, facilidad con que sucedía antes. La menopausia que trae una sequedad en la mujer sí. que es totalmente natural y comprensible. Y después, ¿cómo juega lo psicológico en todo esto? Bueno, yo por eso decía que quien te comió la cabeza, ahí estás en el horno, porque ahí sí que hablaba, el órgano sexual por excelencia es el cerebro. Entonces, si alguien te rompió la cabeza, eso va a parar al cuerpo y ¿Qué a pasa ver si después? coincide. Bueno, por eso. Y eso yo creo que si se sostiene en este sentido de que podemos tener profundas charlas y hermosas charlas, nutritivas, ricas, de esas que uno disfruta,
de admiración. Ahí es donde yo creo que el componente de admiración tiene que estar en el amor. Sí. Eh, Reconocimiento del otro, sí, ¿no? sí, pero también la Eh, admiración. sí, sabes que sí, estoy de acuerdo. Y ahí yo sí creo que estás. Pero para vos admirar a otra persona, tenés que reconocer lo que Sí. vas a admirar. Ujú. Sí. Y no con una admiración como única, sino admiración de esa persona, que Lo puede que, tener esos pero logros. sí, lo que la hace única entre todas, porque a ver, eh, gustar nos pueden gustar montones de personas que tengan un cierto, que cumplan más o menos el estereotipo Obvio, o el prototipo que nos mueve, que nos seguro, calienta, hablando mal y seguramente, pronto. obvio. Pero ¿qué es lo que de todas esas me hace elegir una? Yo creo que la que la hace, lo que la hace única es, bueno, te admiro porque esto para mí no lo tiene nadie, por eso te elijo. Y si Y va conmigo. y va conmigo, y si esto es mutuo, bueno, son esos grandes amores que son los que uno quisiera, Sí. porque se dan todos los factores. Ahora, en esta sociedad tan líquida, me parece como raro, ¿no? Que Ya existan esos me tenía que amores. pinchar el globo. Ah, sorry. Eso, Bueno, sí, sorry. porque Porque se vive desde otro lugar, se me hace parece a mucho mí. hincapié en solamente lo físico, Hay mucho narciso en eso. sí, y no tanto creo en esto de que lo que te vuela la cabeza. Mm. Yo creo que si por ahí permitiéramos que se desplegara esta otra parte, lo que pasa es que también en algún punto es medio incómodo, hay que ver, hay que bancárselo también. Sí, sí. ¿Vos decís que esto de que te vuela la cabeza puede estar conectado también con el primer amor? Puede ser, a veces sí. No siempre, pero puede No, no sé, ser. pero puede ser, sí. Mm, Sí, a veces sucede. mm. Pero no es un volar la cabeza en este sentido porque a veces el primer amor suena como esta cosa justamente no pensante, sino que uno se deja llevar. Pero el primer amor tiene que ver también un poco con esto, con la química, Por con la eso, admiración que uno haya podido tener y que haya sido el primero y no siempre te quedás con el primer amor. si es marca también, así como hablábamos de estas huellas, inevitablemente el primer amor va a marcar. Así haya sido súper tóxico, pero marca. Es como Sí, fundante. sí, es verdad. Eh, y en esto de la admiración, cuando está unida al amor, pero en el sentido este que hablábamos, de que de esta cualidad de único, y donde por supuesto están los demás condimentos, donde está la pasión y donde se da esta suerte de donde estamos a la par, donde no hay ni quito ni doy por demás. Entonces ahí se cumplen como todos los ingredientes, digamos, para un amor, vamos a llamarlo idealizado, un amor al que todos quisiéramos Sí, llegar. sí, sí, a ese amor que se comprende, ¿no? Y que se siente con honestidad, que se Claro, siente es que se natural. percibe, hay brillo, de afuera se dan Sí se cuenta, percibe. se Sí, ve en tus ojos, en tu mirada, sí. porque justamente, ¿cómo se da cuenta uno? Porque no hay lugar para pensar, ¿entendés? No se puede racionalizar. Y ahí entra también, bueno, uno ya va Bueno, teniendo, tomando vaya, otros caminos, sí. ¿no? Porque tiene que ver también con la confianza de uno en el otro, porque una relación así tan franca eh,
tiene que ser independiente también, que cada uno tenga su independencia. Y después en la conjunción de ambos está la honestidad, lo que Donde, confía cada sí, uno. donde vos puedas ser vos misma Exacto, y permitir que el otro pueda ser él mismo o ella misma o sí mismo y que a partir de ahí está todo bien, porque estoy eligiendo tanto tu parte luz como tu parte sombra y no la pretendo cambiar la parte sombra, la acepto y a partir de ahí vos haces lo que quieras con esa parte sombra. exacto. Esto me lleva a este camino también a lo que pasa con las parejas después de un parto, después que vienen los hijos, porque ahí cambia mucho la historia Sí, y ahí es donde hay que ver si se sostiene realmente este amor que vos decís, ¿no? sí, son Eh, pruebas de fuego. Porque después del parto viene el parate del Ujú. sexo, la Sí, famosa cuarentena, que eso biológicamente sigue su curso y sigue existiendo. Y lo que tiene que ver también con yo, cómo... perdón, ¿no? Yo tuve una treintena hace poco, más o menos, porque fue casi como una cesárea, lo que cuando me hice la abdominoplastía hace no mucho, ¿qué fue? El mes pasado. Ah, sí, hace No, poquito, hace 3 meses. hace poquito. Eh, tuve una treintena que andaba con la faja y bueno, no podía Y tener. con dolor, Por eso es casi una cesárea, porque cada vez que me tenía que levantar de la cama era un incorporar. suplicio, sí. Sí, sí, así que lo viví puntual. Bien, Puedo dar fe de lo que bien. estás hablando. Desde ese lugar, mirá, lo pudiste poner en tu experiencia. Sí, Está bárbaro, sí. Pero en el caso de la mujer también quería reafirmar esto, ¿no? Que las hormonas cambian por el solo hecho de dar de mamar. Está en otra sintonía la mujer en realidad. Y en la novedad de tener, qué sé yo, se activa para todo esto la prolactina sí. y se desactivan otras cosas. Eh, y ahí lo que yo quería destacar es que realmente no sé si seguirá pasando, pero en otras épocas las mujeres intentaban igual retener a su pareja de alguna manera, porque en esta abstinencia se pensaba que la otra persona iba a buscar afuera lo que no tenía en Sí, casa como que hasta tenía la excusa de. y tendría la excusa de. Sí. eh, yo quiero pensar que esto hoy eh, Mira, pudo a haber veces cambiado, que no sé, ¿qué opinás? contextualizado. O sea, todavía hay, sobre todo en América Latina, hay países muy machistas. Bueno, acá nos vamos al interior y es otro mundo. Sí. Donde también está, hoy justamente estaba viendo en una novela esto de. Mira novelas, co- usted, divagno. hay momentos donde no me queda otra Ah, convivencia, cuestiones de convivencia. comprendo Pero totalmente, está sí. bueno, ¿sabes que desde una perspectiva está bueno porque vos decís, pucha, mirá cómo se ve esto, donde inevitablemente atraviesa la visión psicólogo, cumplir los deberes maritales, Ahí está, ¿ves? donde, De eso hablaba. bueno, justamente, y te estoy hablando de una novela no muy vieja, no estamos hablando de 1980, de principios de este milenio, colombiana. Mm. Y esto de, bueno, pelea típica novelesca entre marido y mujer. Re culebrón. Sí, 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 sí. El tipo mandándola a mudar, que se vaya a dormir y que cumpla sus obligaciones maritales. O sea, podemos estar como el culo, pero tenés que Ah, cumplir. sí. Como aquel que no se quiere divorciar, porque ante los demás somos la familia Ingalls. Exacto. Mira, Esto sí, sí. sigue. En algunos ámbitos sigue. Lo que a mí me revela es la falta acá de comprensión, ¿no? Si hablamos de machismo, porque después de parir, la mujer queda en un estado de sensibilidad, y no solo eso, la mujer
no se siente atractiva, Ujú. no siente que puede seducir. Se ponga lo que se ponga en su cabeza, está esta lactancia, está esta dedicación, que bueno, me parece que desde la otra parte se podría tomar como que esto es un paso, un tiempo para reacomodar, ¿no? Este, eso si no hablamos del colecho que existe ahora, esto de poner al bebé en medio de la cama. Sí. Bueno, yo creo que quién no lo ha hecho, ¿no? Pero hacer esto habitual hace también que la pareja no tenga el sexo que Por supuesto. quizá Se necesitaría deserotice, tener. claro. Se deserotiza totalmente. Eso es Bien. otro de los temas. No se conectó, ¿no? Nuestra No. compañera no. No, debe tener algún problemilla. Bueno, Bueno, ¿qué te parece si vamos a la canción y volvemos dale, para el final? vamos. I'm too sexy for my love, too sexy for my Bueno, muy bien, se nos ha volado el programa, nos hemos enganchado pero estuvo interesante. Muy. Carlita nos dice, todo esto que dicen tiene que ver con el amor propio de cada pareja, las novelas latinoamericanas son machistas de por más, sí. Esos países son. Sí, sí, bueno, acá también. Acá todavía hay muchos. Sí. Hay Sí. muchos. Sí. Extraño el sombrerito. Ah, sí. Quiero que vuelva el sombrerito, sí. Bueno, veremos. El sombreritus. Voy a ver si te hago el deseo o no. Si vos te pones también ¿Qué? un ¿Sombrerito? sombrerito. Sí, tendría que... Claro. Sí. ¿Qué pasa? Que si se dificulta el sombrerito Sí, con los con- auriculares. ¿Tiene alguna otra bomba para tirar para ahí, para dejar sentada para el próximo programa? Y para el próximo programa yo diría que podríamos hablar de sexo en las personas con discapacidad. Me pareció Sí. un tema para abordar, no tanto por lo interesante, sino por lo que conlleva, lo que ve la sociedad acerca de la gente con discapacidad y las posibilidades que tiene acerca de, no solo de sexo, sino de enfermedades, de vida, de convivencia. Sí. Sí, hay mucho para desmitificar en todos los terrenos, ¿no? Mucho mito a desarmar sobre la Sí. sexualidad. Sexo en personas adultas mayores también. Sí. ¿Qué más? Bueno, tenía algo en la cabeza, se me fue. Pero bueno, ya lo vamos a desplegar, a desarrollar. Sí, estaba buscando acá que tenía alguno de los temas, que es los derechos sexuales y reproductivos. Son derechos humanos básicos, Ujú. teniendo un abordaje desde la discapacidad. Sí, por Esto supuesto. desde la discapacidad, ¿no? En cuanto a los mitos, ahí me acordé, también vos hablabas de, bueno, cuánto uno puede estar sin sexo. Yo te subo la apuesta. ¿Cuánto dura, cuánto debería durar una relación sexual? Bueno, Dejamos ahí. ponemos el cri, Sí, cri, dejamos. Tiré porque la bomba puede durar mucho y tiempo. me voy. Sí, ya sabemos que puede, pero hay un paradigma al respecto. Bueno, veremos. Bueno. Veremos. Un placer, gracias Silvita. Igualmente, gracias, Ale, Gracias Edu, gracias a bienvenido de todos. vuelta Nos vemos el viernes y próximo. será hasta el viernes que viene. Chau, chau.